Bienvenidos a Abrines Capital, el canal donde desentrañaremos lo que realmente importa en el mundo de la tecnología y las finanzas. Hoy nos adentramos en un tema que parece sacado de una película de ciencia ficción, la computación cuántica. En este vídeo te vamos a explicar de manera resumida y sencilla los fundamentos clave de esta revolución tecnológica. Prepárate, esto va a cambiar tu visión del futuro. Iniciamos con la propia definición. ¿Qué es la computación cuántica? La computación cuántica es la rama de la informática que utiliza principios de la mecánica cuántica para procesar información de manera mucho más eficiente que las computadoras tradicionales. Para entender la computación cuántica, primero debemos conocer sus cimientos, los principios clave de la mecánica cuántica. Estos conceptos pueden sonar muy complejos, pero tranquilos que los vamos a explicar de forma muy sencilla. Los podemos clasificar en 5 bloques distintos. En primera instancia tenemos el concepto de qubits. Seguidamente explicaremos el concepto de superposición cuántica. Posteriormente, el entrelazamiento cuántico y terminaremos con la interferencia cuántica y la decoherencia cuántica. Empecemos con el pilar fundamental de la computación cuántica, el qubit. Si en la informática clásica la unidad de información es el bit, que solo puede estar en dos estados, o bien 0 o 1, en el mundo cuántico las reglas cambian por completo. Entonces, ¿qué son los qubits? Un qubit es la unidad básica de información en la computación cuántica, similar a un bit clásico, pero puede representar ceros y unos simultáneamente. Este es un chip clásico, el corazón de cualquier ordenador tradicional. Su funcionamiento se basa en bits, unidades de información que pueden tomar solo dos valores, ceros o unos. Cada bit se almacena y se procesa mediante transistores, pequeños interruptores electrónicos que determinan su estado. O bien puede estar en 0 cuando no pasa corriente, o bien puede estar en 1 cuando sí que pasa corriente. Toda la informática moderna, desde los teléfonos hasta los superordenadores, se basa en este tipo de tecnología binaria. Pero ¿qué pasa cuando entramos en el mundo cuántico? Esto que ves aquí no es un ordenador cualquiera, es un superordenador cuántico. A diferencia de los ordenadores tradicionales que funcionan con transistores, estos utilizan qubits que operan bajo los principios de la mecánica cuántica. Para que los qubits funcionen correctamente, muchos sistemas cuánticos utilizan superconductores, materiales que al enfriarse a temperaturas cercanas del cero absoluto, es decir, menos 273 grados Celsius, pierden toda la resistencia eléctrica. ¿Por qué esto es crucial? Porque los qubits son extremadamente sensibles y cualquier interferencia externa los desestabiliza. Por eso, estas máquinas están dentro de un sistema de refrigeración criogénica, que los aíslan y los mantienen en condiciones óptimas. Si los ordenadores clásicos, los chips están formados por transistores y bits, en los ordenadores cuánticos encontramos chips cuánticos, compuestos por qubits. Cada uno de estos qubits puede estar en un estado 0 o 1 o en superposición de ambos. Esto es muy importante, lo que permite procesar información de una manera totalmente diferente a la computación tradicional. En esta imagen vemos un circuito superconductor básico que representa un qubit. A diferencia de los chips tradicionales, donde los bits son simplemente ceros o unos, los qubits pueden tener múltiples estados gracias a las propiedades cuánticas. En este caso, el qubit se implementa usando corriente eléctrica, que circula a través de un lazo cerrado. Si la corriente fluye en un sentido, puede representar un 0, mientras que si la corriente fluye en otro sentido, puede representar un 1. Esto se llama el efecto de corriente persistente. Y es crucial porque permite que el qubit exista en una superposición de ambos estados, es decir, ceros y unos al mismo tiempo, lo que es la base de la computación cuántica. Aquí es donde entra en juego el concepto de superposición. La superposición cuántica es el fenómeno en el que una partícula puede estar en varios estados a la vez, es decir, en 0 y 1 en el caso del qubit. En este esquema, el qubit no está limitado a estar en un solo estado, sino que gracias a la superposición cuántica puede estar en ambos estados a la vez. Como vimos antes, si la corriente fluye en un sentido, el qubit representa un 0, y si fluye en el sentido opuesto, representa un 1. Sin embargo, debido a la superposición, el qubit puede estar en una combinación de ambos estados al mismo tiempo.
lo que le permite explorar todas las posibilidades de cálculo simultáneamente. Hasta ahora hemos visto cómo un qubit puede estar en superposición, es decir, en una combinación de ceros y unos al mismo tiempo. Pero aquí es donde la computación cuántica se vuelve aún más fascinante, con otro concepto clave, el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno en el que dos o más partículas quedan conectadas de tal forma que el estado de una depende de la otra, y sin importar la distancia que les separe. En la imagen seguimos viendo un circuito donde un solo bit está en superposición. Sin embargo, si solo tenemos un qubit, este efecto básicamente no genera ninguna ventaja real. Ahora bien, ¿qué pasa si añadimos un segundo qubit? Ahora llevamos la computación cuántica un pasito más allá. Si con un solo qubit podíamos representar ceros y unos al mismo tiempo gracias a la superposición, al introducir dos qubits las posibilidades se multiplican exponencialmente. En un sistema clásico con 2 bits tendríamos las siguientes 4 combinaciones posibles, o bien 00, o bien 01, 10 o 11. Un ordenador tradicional tendría que evaluar cada una de forma secuencial, una por una. Pero aquí es donde entra en juego el entrelazamiento cuántico. Los dos qubits pueden estar en todas las combinaciones al mismo tiempo, lo que significa que el sistema puede procesar todas las posibilidades en paralelo. Esto es un poder oculto de la computación cuántica. En lugar de recorrer todas las opciones una por una, las calcula todas a la vez gracias a la superposición y el entrelazamiento. Si con 2 qubits ya logramos procesar 4 estados simultáneamente, ¿qué sucede si añadimos un tercer qubit? Aquí es donde la computación cuántica empieza a mostrar su verdadera potencia. Con 3 qubits el número de combinaciones posibles se duplica nuevamente, pasando de 4 a 8 estados en paralelo. Las combinaciones clásicas serían las típicas 000, 001, 101, hasta completar las 8. En ordenador clásico, cada una de estas combinaciones tendría que evaluarse una por una. Sin embargo, como habíamos mencionado anteriormente, los ordenadores cuánticos pueden procesar todas a la vez. Pero, ¿y qué pasaría si ahora llevamos todo al extremo? Hemos visto como con 3 qubits ya tenemos 8 estados simultáneamente. Con 10 superarías el millar de combinaciones, pero aquí tenemos un sistema de 20 qubits. ¿Cuántas combinaciones posibles puede manejar a la vez? Esto se levanta a 20, estamos tratando de más de 1 millón de combinaciones simultáneas. Sí, más de un millón de combinaciones activas al mismo tiempo. Para poner esto en perspectiva, un ordenador clásico necesitaría recorrer cada uno de esos millones de estados uno por uno, mientras que un ordenador cuántico los podría procesar todos a la vez. El siguiente concepto que vamos a explicar es el concepto de la interferencia cuántica. La interferencia cuántica es cuando las probabilidades de los estados cuánticos se combinan, reforzándose o anulándose, lo que permite controlar los resultados en la computación cuántica. Aquí tenemos uno de los experimentos más famosos de la mecánica cuántica, la doble rendija. Imagínate que disparamos partículas como electrones o fotones hacia una barrera con 2 rendijas. En la lógica clásica esperaríamos que pasaran por una de las dos y formaran 2 franjas, ¿verdad? Pero en el mundo cuántico las reglas cambian. En lugar de elegir un camino, las partículas cuánticas pasan por ambas rendijas a la vez. Al hacerlo, estas dos versiones de sí mismas interactúan e interfieren entre sí, como si fueran ondas. El resultado, un patrón de interferencias en la pantalla de detección como zonas donde las partículas se refuerzan y otras donde se anulan. ¿Por qué esto es importante para la computación cuántica? Porque los qubits funcionan bajo este mismo principio. Gracias a la interferencia cuántica podemos manipular sus estados y dirigirlos hacia el resultado correcto del cálculo. Y por último, pero no menos importante, vamos a explicar el fenómeno de la decoherencia. La decoherencia cuántica es la pérdida de las propiedades cuánticas de un sistema cuando interactúa con su entorno. Esto hace que la superposición y la interferencia desaparezca y el sistema se comporte de forma clásica. Hemos visto cómo los qubits pueden estar en superposición y entrelazarse, lo que les da una potencia increíble. Pero ahora llega el gran problema, la decoherencia cuántica. Los qubits son extremadamente sensibles. Cualquier interacción con el entorno, ya sea una vibración de temperatura o incluso una mínima perturbación electromagnética, puede hacer que pierdan su estado cuántico.
¿Qué ocurre cuando un qubit se ve afectado por el ruido externo? Se colapsa a un estado clásico. Ya no es una superposición de ceros y unos, sino que se comporta como un bit normal. Y aquí está el problema. No solo afecta a ese qubit, sino que al estar entrelazados con otros arrastra todo el sistema con él, desestabilizándolo el cálculo cuántico entero, como si estuviéramos en un castillo de naipes. Si uno se derrumba, el resto puede venirse abajo. Por eso, los ordenadores cuánticos necesitan condiciones hipercontroladas, temperaturas cercanas al cero absoluto, aislamiento total y técnicas de corrección de errores cuánticos para proteger los estados cuánticos al mayor tiempo posible. Y hasta aquí este recorrido por los fundamentos de la computación cuántica. Esperemos que ahora tengas una base clara sobre qué es un qubit, la superposición, el entrelazamiento, la interferencia y el gran reto de la coherencia. Pero esto es solo el comienzo, porque con todo lo que hemos aprendido hoy estamos listos para abordar una de las preguntas más importantes. ¿Podría la computación cuántica romper la criptografía actual? En los próximos vídeos exploraremos cómo esta tecnología podría impactar la seguridad de los sistemas como Bitcoin y qué soluciones podría sugerir el mundo cripto. Así que si te interesa este tema, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo.